Hola, bienvenidos a la iniciativa de la Alcaldía Local de Puente Aranda. En este módulo hablaremos sobre la balanza comercial y la incidencia que tiene sobre nuestra toma de decisiones diarias. Este módulo tiene como objetivo pretender enseñarnos sobre el concepto de globalización y cómo esto ha afectado a diferentes comunidades ajenas a nuestra localidad, precisamente por los residuos sólidos que nosotros generamos. Capacitarnos para adquirir los conocimientos básicos y de forma organizada es indispensable para contextualizar nuestros hábitos. Asimismo, por medio de registros por parte de la comunidad sobre puntos de arrojo clandestinos en residuos sólidos de sus barrios, nos va a permitir tener más incidencia en la gestión desde la alcaldía local y lograr una ciudad más limpia, con mejores hábitos de consumo y una mejora en la gestión de residuos sólidos por parte de la comunidad puente arandina. Esto es Billetera Verde. ¿Sabías que somos 7.9 millones de habitantes en Bogotá? Estamos generando 7.500 toneladas diarias de residuos y más de la mitad son residuos orgánicos desaprovechados. Nuestro déficit es de más del 83% de aquello que se recicla. Bien, dando inicio a nuestra capacitación y entrando a nuestro primer módulo de la balanza comercial, primero debemos entender sobre los conceptos que vamos a utilizar: hábitos, consumo y reciclaje. Definitivamente, hábitos es la sumatoria de lo que representa nuestra personalidad. Todo lo que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, nuestra cultura, nuestro entorno, nuestros amigos, todo ha incidido para que nosotros desarrollemos hábitos que precisamente nos permiten o nos hacen tomar cierto tipo de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones para satisfacer necesidades, bien lo dice la economía, es decir, demandar un concepto que en este momento llamamos consumo. No obstante, y precisamente por la inversión de la alcaldía local, pues se pretende socializar estos temas de hábitos de consumo con la incidencia o generación de residuos sólidos que actualmente tenemos hoy a nivel global. Y por eso aparece el concepto de reciclaje, precisamente porque hay un ejercicio que se llama separación en la fuente que no tenemos claro, que no es muy preciso del cómo está organizado, qué incidencia tiene y qué afectación o qué beneficio tiene hacer ese ejercicio desde nuestras casas y el por qué, pues, todas las administraciones distritales, eh, pues, pretenden socializar este tema con las comunidades que representan. Entrando en contexto, bien, vamos a hablar sobre la balanza comercial. Actualmente, bien nos arrojó el video, somos 7.9 millones de habitantes en Bogotá, generando 7.500 toneladas diarias de material sólido. De esas 7.500 toneladas, entre el 50 y el 65% son residuos orgánicos que son completamente desaprovechados. De ese restante, el 30% se asume a materiales sólidos, plásticos, metales, cartón, y por esto hay una gestión de reciclaje. Por persona, generalmente nosotros producimos 1.23 kilos per cápita, es decir, por persona, lo que nos llega a entender que dentro de la comunidad puente arandina, que somos 231.090 habitantes, estamos generando cerca de 284.240 kilos diarios. Es una media, obviamente con un margen de error. Está a disposición de los cambios de cifras anuales y mensuales, pero básicamente esto nos da una idea de dónde estamos ubicados. En la alcaldía local también llevamos nuestra gestión y se llama Plan Integral de Gestión Ambiental. Esta gestión lo que nos permite es entender, digamos, los residuos de archivo, cartón, plástico, vidrio, metal, y nos permite, digamos, también sectorizar o entender cuánto estamos consumiendo en la alcaldía por persona. Básicamente, estamos acá, nos dice, es una tabla del año 2022 y nos está diciendo que para el mes de enero consumimos 0.53 kilos por cada persona.
¿cierto? Es decir, una libra es medio kilo. Por consiguiente, estamos consumiendo o generando una libra de residuos sólidos por persona al mes, no diario. ¿Listo? Bien. Y entrando en detalle, vamos a entender un poco lo que es la contextualización global. En este momento nosotros tenemos un déficit comercial, esto no es secreto para nadie, pero pues vamos a entender cómo tiene incidencia en la gestión de residuos. Bien, entonces siguiendo un mouse, más o menos notamos que en el 90 hay un fuerte o hay un cambio de variable respecto al crecimiento, ¿cierto? Y esta incidencia es causa de el rompimiento de la banda cambiaria. Recordemos que hasta el 90 el dólar valía 2.000 pesos. Una vez se aplica esta política pública de romper ese techo, el comercio o los tratados de libre comercio que se generan junto con o para Colombia, pues abre una brecha de comercialización global. Por consiguiente, el crecimiento económico acá tiene una tendencia a incrementar. Más adelante, dentro de la misma gráfica, notamos que hay un crecimiento bastante exponencial. Una vez sindicalizados o organizados en el comercio global, notamos que importar se vuelve una actividad económica sólida para el crecimiento de Colombia, el crecimiento económico, y por consiguiente más personas se meten a esta actividad de importar. En la parte inferior encontramos una gráfica, un área de superficie más oscura de color amarillo y en la parte superior una más clara, lo que nos dice que en la parte inferior son las exportaciones y en la parte superior son las importaciones. ¿Qué nos dice eso o qué nos enseña una balanza comercial? Cuando nosotros ganamos más de lo que compramos, tenemos un superávit. Cuando gastamos más de lo que ganamos, tenemos un déficit. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que efectivamente lo que importamos, que está en la parte superior, es mucho más de lo que exportamos. Es decir, lo que compramos a otros países es mucho más de lo que le vendemos al resto del mundo. ¿Eso qué genera? Pues precisamente un déficit porque no estamos en superávit, no estamos exportando más de lo que importamos. ¿Y eso qué da causa o qué hace o qué ha generado? Precisamente todos los productos que generaron esta gráfica o que dieron participación a los datos para generar esta gráfica son productos que obviamente fueron consumidos, pero que también fueron desechados. ¿A dónde fueron desechados? Acá en Bogotá fueron desechados a nuestro relleno Doña Juana, que a la actualidad está a un punto de saturación y pues es un punto de saturación que necesita ser trabajado no solamente por políticas públicas, sino por el generador de las basuras que se envían a este relleno. Entonces, ¿cómo nos vemos ubicados en el mundo en términos de tasa de reciclaje? Hacia el 2012 teníamos el 9% de reciclaje, ¿cierto? Al 2012 el 15%. A la actualidad en Colombia tenemos alrededor del 17% de reciclaje. No obstante, de ese 17, solamente el 4% es bien aprovechado. Es decir, se separa en la fuente o desde el hogar o desde donde se genera ese residuo, se hace una efectiva separación. Solamente el 4% y el resto se reincorpora a ese restante. El restante, este. En esta gráfica notamos que en la parte inferior, la barra azul nos describe exactamente estas barras de color morado. ¿Qué nos describen? Pues el porcentaje de reciclaje de cada año. Entonces, en el 2012, menos de 20, teníamos este déficit, ¿cierto? Y por más que hayamos incrementado del 9 al 17%, notemos que
hay un restante que no ha sido llamado, ni se ha tocado, ni se ha, digamos, reflejado a las cifras que nosotros deberíamos entender, entendiendo el contexto de la problemática de la gestión de residuos, y es que tenemos un déficit del 84%. Bueno, 83% en Colombia, 85% en el resto del mundo. ¿Y este déficit en qué nos afecta? En que si año tras año, por más incremento porcentual que tengamos en nuestra tasa de reciclaje, es decir, aumentando nuestra barra de color azul acá en esta gráfica, año a año vamos a seguir aumentando la tasa de no reciclaje, es decir, de no aprovechamiento. Es decir, vamos a seguir aumentando la saturación y el déficit y por consiguiente, pues no vamos a tener una solución efectiva simplemente aprendiendo a separar desde la fuente, sino que hay un tema mucho más sólido, más fuerte, más sutil, del cual nosotros no le damos tanta atención y es el hábito de consumo. ¿Cómo está manifestado el hábito de consumo y cómo este tiene incidencias directas a la participación de este cuadro rojo, ¿cierto? Básicamente estas 12 millones de toneladas son las que generamos anualmente en el mundo, ¿cierto? Imagínese esas 12 millones de toneladas, 12 millones de toneladas. ¿Cuánto pesa un automóvil? Alrededor de 2 toneladas. Acá en Bogotá tenemos 2.626.900 carros. Imaginemos esta cantidad multiplicado por 2 toneladas. ¿Cuánto nos va a dar? Cerca de 4 millones, 6 millones aproximadamente, no nos acercamos, era a la mitad. Es decir, la magnitud no la podemos imaginar, pero la generamos. Ahora, no quiere decir que cada individuo la genere, quiere decir que simplemente por la misma generación, por cada kilo, ¿cierto? Por cada 1.23 kilos que por persona generamos en residuo, bien sea líquido, orgánico o sólido, pues estamos generando un impacto, ¿a dónde? En esta actualidad, al relleno Doña Juana. ¿Por qué? Efectivamente, no hay una gestión de residuos desde la casa o desde el hogar o desde la empresa o desde el actor económico que genere el residuo, ¿cierto? Y por consiguiente, esto genera un aumento en la saturación del relleno Doña Juana. Entonces, ¿de qué nos habla la balanza comercial? De que precisamente todo esto que hemos importado, aparte de lo que nosotros producimos acá, consumimos y desechamos, lo que importamos, que también se consume y genera un residuo sólido, se está acumulando acá. A modo grosso, estamos importando también desechos sólidos o basuras, ¿cierto? ¿Eso en qué nos pone? Que estamos ya sobresaturando el ecosistema. Ahora, ¿cuál es la afectación? Que puede que nosotros no tengamos un sentido de pertenencia hacia las comunidades aledañas y sí a la mía, pero al nosotros generar este tipo o esta cantidad de residuos, independiente de la pequeña cantidad de que sea, lo generamos, en el relleno Doña Juana estamos afectando a las comunidades. ¿Cómo las estamos afectando? Cuando se involucran estos residuos sólidos al relleno, generalmente se construye montaña tras montaña, y esto en su desarrollo de descomposición genera unos gases. Estos gases tienen unos olores precisamente por los lixiviados de los orgánicos. Recuerde que son cerca del 50% al menos de todo lo que nosotros generamos, ¿cierto? Entonces, todos estos lixiviados concentran gases que pueden tener dos variables de afectación. Una, porque por presión en el tiempo pueden estallar. Ya sucedió, si no estoy mal, en el 97, un accidente en el relleno de Doña Juana. Y también por afectación sanitaria. Es decir, que los olores que demandan este relleno afecta a las comunidades aledañas y precisamente permite que no haya ni bienestar social, ni tranquilidad y mucho menos calidad en términos sanitarios para estas comunidades.
Es decir, indirectamente sí estamos nosotros afectando a estas comunidades, permitiéndoles no disfrutar lo que nosotros desde nuestra localidad sí permitimos, ¿cierto? Y muchas veces el hecho de no entender el cómo funciona nuestra economía nos permite generar una ignorancia sobre el qué debo consumir, cómo lo debo consumir y qué puedo consumir que no afecte en su producción o en su generación de residuos sólidos otra comunidad u otro ecosistema. En ese orden de ideas, ¿a qué queremos llegar o qué deberíamos llegar? Por una parte, está, tenemos que aumentar tenemos que mejorar nuestro ejercicio de separación en la fuente. ¿Qué es separación en la fuente? Separación en la fuente es separar los residuos que nosotros generamos desde el principio, desde la fuente, desde el que genera el residuo sólido. ¿Quién lo genera? El hogar. ¿Quién es la fuente de generación de residuo orgánico? Cada uno de nosotros, la persona, no necesariamente el hogar, la empresa, la entidad privada, pública, la que sea, la persona, ¿cierto? Cada individuo, sin necesidad de trasladar el problema a otro, de que es el responsable de administrar ese residuo sólido, es quién generó ese residuo sólido. Y ese es el ejercicio del hábito de consumo, de aprender a separar desde la fuente, desde mis decisiones, para poder administrar mejor estos residuos, no mandarlos a saturar más el relleno Doña Juana, sí reincorporarlos a la economía nuevamente y asimismo generar empleo con la administración y reincorporación de estos residuos sólidos como materia prima transformados a la economía. Por un lado, y entendiendo este ejercicio como el ejercicio que hay que hacer desde el mínimo, es decir, desde la barra azul, incrementar. Y desde la parte superior, desde los 12 millones de toneladas hacia abajo, es decir, cómo disminuir este, este número significativamente, es a partir del hábito de consumo. Acá es del hábito de separación en la fuente, aquí es del hábito de consumo. ¿Cómo es del hábito de consumo? Entender que hay productos que nosotros para soportar nuestro bienestar social consumimos, ¿cierto? La alimentación, los servicios, la vivienda, ¿cierto? Y hay otros bienes y servicios que consumimos que simplemente lo único que hacen es satisfacer, dice la economía, necesidades, pero yo digo es satisfacer nuestras vanidades. Y en ese punto es diferenciar en qué posición es vanidad y en qué posición es necesidad. Ahora, si justificamos esta vanidad como una necesidad y la convertimos en que si no consumo este bien o servicio, voy a afectar mi bienestar social, pero lo único que va a afectar es mi comportamiento en hábitos, precisamente porque estamos poniendo felicidad en productos y no en las voluntades o hábitos que nosotros tenemos hacia el bienestar social, no solamente de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de nuestra familia, sino del entorno en general. Entonces ya nos damos cuenta que sin el entorno no podemos crecer en conceptos de bienestar social. Siendo eso, lo que nos menciona la economía es precisamente el resultado del equilibrio de todas las variables del ecosistema. Si bien nos dice la economía que todos somos actores económicos, ¿cierto? También nos está diciendo que tenemos la capacidad de que todos estos actores encontremos un equilibrio entre las diferentes variables del ecosistema. ¿Quiénes son el ecosistema? No podemos pretender que las diferentes comunidades, que los europeos, que los gringos, que los colombianos, que los... Nada nos puede separar del ecosistema como personas si no nos involucramos con todas las variables que lo componen. Acá ya hablamos de las plantas, de los ecosistemas que generan esas plantas por la captura de carbono, por la restauración de suelos, por la generación de polinizadores, por la generación de suelos fértiles. Cada ecosistema está desarrollado para tener o generar u ofertar un equilibrio a nuestro ecosistema en la Tierra.
Si ese equilibrio se ve desamparado, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que hoy llamamos el cambio climático. Va a haber un cambio de variable en la atmósfera precisamente por esta saturación o generación de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Va a aumentar un poco la temperatura y va a afectar que todos los ecosistemas que a temperatura ambiente pues venían generando o ejecutando su responsabilidad para nuestra vida, y al saturar estos ecosistemas, precisamente por la demanda o el exceso de consumo que nosotros generamos, pues lo que va a hacer es afectar en general ese equilibrio que en este punto estamos intentando interpretar para poder lograr adquirirlo. En ese orden de ideas entendemos que la economía no solamente habla de finanzas públicas, de finanzas corporativas, sino de todas las variables que componen nuestro diario vivir. Otra de las cualidades que tenemos o debemos tener en cuenta es sobre los mercados sustitutos o los productos o bienes y servicios sustitutos. ¿Para qué? Para disminuir precisamente esta brecha de consumo del máximo que tenemos acá, el máximo de la barra roja. Y es precisamente que nosotros como consumidores tenemos la capacidad de demandar los productos que queremos o no consumir. No es si las empresas lo fabrica de tal manera y nosotros nos dignificamos simplemente a consumirlo, sino que tenemos la capacidad de decir no y sobre demandar o exigirle a las empresas que generen productos, o no necesariamente el producto, pero sí al menos el empaquetado, que es más o menos lo que genera la gran demanda de generación de residuos sólidos. Entonces, digamos, cuando me refiero a mercados sustitutos, es que el mercado del empaquetamiento bien sea de un plástico biodegradable o de un plástico que precisamente tenga un menor impacto. Actualmente se habla mucho de los oxo-biodegradables, pero no son tan biodegradables que digamos, porque precisamente lo que hacen es, tras una composición química, permite que los enlaces de la estructura sólida del plástico se deshaga más rápido, ¿cierto? Entonces, simplemente es una composición química que permite que el plástico se convierta más rápido en microplástico. No obstante, no deja de ser microplástico, valga la redundancia. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al ser esta microdescomposición tan pequeña, ya hablamos de términos de nanoplásticos, esta cantidad pues fácilmente puede ser consumida y digerida por cada uno de los ecosistemas, llamémoslos peces, llamémoslos osos polares y llamémonos humanos. De hecho, ya hay bastantes estudios que, tras una investigación autónoma, ustedes pueden determinar y ya reconocemos que tenemos microplásticos en nuestra sangre. ¿Eso qué es? Producto precisamente del exceso de plásticos que hemos enviado a los diferentes ecosistemas a saturar precisamente eso que se reincorpora nuevamente a la vida para que nosotros podamos explotarlo y consumirlo. Y precisamente esto es causado por una ausencia en el desarrollo o fortalecimiento de los hábitos. Recordemos que tenemos dos conceptos: una mercadotecnia que incide en la toma de decisiones y unas finanzas trabajando por hacer crecer la economía. Ahora, no son las dos culpables, pero sí inciden bastante en nuestra toma de decisiones. Recordemos que la mercadotecnia influye a través de nuestras emociones para que nosotros tomemos decisiones de compra, y las finanzas, pues al generar este crecimiento económico y generar sus respectivas rentabilidades, influyen o utilizan esta herramienta precisamente para fortalecer las finanzas o el crecimiento. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de hoy? Pues toda esta gestión de residuos que les he mencionado, todas estas cifras que nosotros mencionamos, todo este déficit causado en la actualidad, y por consiguiente ha sido el resultado del déficit que en este momento les estoy presentando. Entonces, ¿cuál es el límite?
cuál es nuestro modelo de toma de decisiones autónomo, cómo nos fortalecemos para precisamente no seducirnos, sino que simplemente desde el papel de consumidor, fortalecer esta toma de decisión y demandarle al mercado y a las finanzas lo que nosotros como comunidad o habitantes queremos para nuestro desarrollo sostenible, precisamente. Aquí me tomo la tarea de explicar esta ambigüedad que es para mí. Creo que si hablamos de desarrollo, también estamos hablando de sostenibilidad en el tiempo. Por consiguiente, esto nos permite, primero, descartar de que el desarrollo sostenible es un solo concepto, de hecho es ambiguo, y también nos descarta decidiendo o entendiendo que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, ¿verdad? Bueno, y habiendo entendido todos estos conceptos de la balanza comercial, la incidencia del comercio sobre nuestra toma de decisiones, entonces pues vamos a dar paso a entender cómo es el modelo de gestión de residuos, cómo desde las políticas públicas se ha permitido organizar y entender un modelo para que la comunidad o el habitante tome un hábito o haga un ejercicio de enviar las basuras o los residuos sólidos a diferentes entidades o a unos espacios específicos para que diferentes entidades tomen la decisión y el orden organizacional de enviar estos residuos sólidos a los rellenos. Esto ya lo hablaremos en el siguiente módulo. Espero les haya gustado, les haya llenado los conocimientos. Recordemos que son 8 módulos en la cual incidiremos específicamente en cada una de estas variables que nos determinan ah, o nos ayudan a organizar todo este complejo tema de los hábitos de consumo que hoy tenemos y nos muestra los resultados. Muchas gracias.